Sea alabado Jesucristo. Soy el padre Ezequiel Ayala, misionero en Rusia. Hoy 12 de abril de 2023 nos toca reflexionar en el Evangelio de Lucas 24, 13, 35, el encuentro con los discípulos de Emaús. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido, y mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pero habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Queridos hermanos, Jesús había predicho que esto sería propiamente lo que ocurriría con sus discípulos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Eso lo tenemos en Mateo 26, 31. Y él predice: después de mi resurrección iré delante de vosotros, dando a entender que va a ir a buscarlos. Ahora se está cumpliendo su promesa. Una vez resucitado y victorioso, Jesús va en busca de las dispersas ovejas para unirlas, consolarlas y fortalecerlas. Lo que más llama la atención en este evangelio es el modo suave y amoroso de llamarlas, de recogerlas, de volverlas al redil. Se pone al alcance de ellas, les hace escuchar su voz, les habla al corazón. Para colmo de males, no bastó el escándalo de la cruz a los discípulos de Emaús, sino que dejando su comunidad se volvían para sus casas. Desánimo, tristeza y confusión llenaban su corazón, pero a pesar de esa mala decisión, apartarse de sus hermanos en la fe, todavía se tenían el uno al otro. Y se cumplen las palabras de Jesús: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Jesús se les une por el camino. El escándalo
y el desánimo, que viene como consecuencia muchas veces, nos aparta de nuestra comunidad. Por eso el escándalo es uno de los instrumentos que mejor sirven a los intereses del demonio, que nos quiere divididos, nos quiere solos, quiere que nos aislemos, porque ahí es donde nos convertimos en presa fácil para él. Comienza a tentarnos, pues el que está solo no tiene quien le prevenga o quien le avise. La Escritura dice, ay del solo. Eso en el libro de Eclesiastés. Es muy elocuente el texto. Dice así, volví de nuevo a considerar otra vanidad bajo el sol, a saber, un hombre solo. Más valen dos que uno solo, pues obtienen mayor ganancia de su esfuerzo, pues si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cae, pues no tiene quien lo levante. Si atacan a uno, los dos harán frente. La cuerda de 3 hilos no es fácil de romper. El solo no tiene con quien aconsejarse, se queda solo con sus pensamientos y sentimientos, y por lo general es muy común que estos, que son malos consejeros, lo desvíen y lo saquen del camino en el cual Dios lo había puesto y lo guiaba. En cambio, nuestros pensamientos se aclaran cuando buscamos exponérselos a otro. Siempre será cierto que 4 ojos ven mejor que 2. Por eso Jesús previene a los escandalosos. Es imposible que no vengan escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. El escándalo de la cruz estaba apartando a los discípulos de Emaús de su redil, de su comunidad. Eso nos enseña que es necesario que en la desolación, en el desánimo por las contrariedades, nunca nos aislemos, sino que busquemos hombres de Dios que nos conforten en el dolor, en el camino de la cruz, para buscar claridad en conversaciones santas con personas que tienen el mismo ideal que nosotros. Si lo pensamos un poco, hasta Jesús quiso tener personas que lo compadezcan durante su sufrimiento, la Verónica, el Cireneo. Y hoy se nos muestra compadeciendo a 2 de sus discípulos. Los de Emaús tuvieron la suerte de tenerse el uno al otro, solo 2, pero qué gracia inmensa recibieron. Se empezaba a cumplir esa promesa de Cristo, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¡Cuánta riqueza! Nos enseña San Ignacio que nuestro Señor, después de su resurrección, tiene el oficio de consolar. Jesús se muestra. Él había dicho, ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Y ahora muestra en sus acciones esa realidad. ¿Qué significa eso? Se nos revela amigo nuestro, un amigo que no gusta de vernos tristes, que quiere que participemos de la alegría y la seguridad que brotan de su resurrección. Se pone a nuestro lado en el camino, se mete en nuestras conversaciones y al mismo tiempo esto lo hace sin violencias, como buen pastor que es. Espera que nos desahoguemos, espera que le demos la palabra, que lo escuchemos. No violenta nuestra atención, sino que la atrae con su amor. Por eso se equivocan los que buscan visiones en esta tierra, los que ponen su adelantamiento en cosas, en manifestaciones sobrenaturales, comunicaciones especiales o confirmaciones de verdades que por otro lado ya las tenemos reveladas en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, en el Magisterio. Lo que necesitamos es la gracia de Cristo y a Cristo mismo, lo cual según Él mismo lo ha prometido no nos faltará nunca, pues ha dicho, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que nos consuela realmente es el diálogo con Él, escucharlo y que nos descubra sus designios, lo que ha dispuesto para nosotros en esta vida. Y eso, como vemos en lo que les pasó a los discípulos de Emaús, ocurre
aun cuando no tenemos conciencia de estar en presencia de Cristo. Ellos reconocen, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Por eso es importante que prestemos atención una vez más a lo siguiente. Jesús se les muestra en la fracción del pan y ellos lo reconocen, pero desaparece enseguida. Seguramente, ¿cómo habrán querido retenerlo los discípulos de Emaús? Eso es lo que Cristo nos reserva para el cielo, no para esta tierra. Pero si un momento tan breve los llenó de tanto gozo, ¿qué será poseerlo para siempre en el cielo, para toda la eternidad? Esa corta visión, ese corto encuentro, dejó frutos muy reconfortantes. Los llenó de alegría y nuevos bríos, los devolvió a su comunidad, los convirtió en testigos de su resurrección. Todo esto como fruto de un verdadero encuentro con Cristo, aunque corto, el cual no fue la aparición solamente, sino la comunicación con Él durante el camino. Por eso, ¿qué será la eternidad? Solo unos segundos lo ven, pero en realidad ya lo tenían en el corazón hacía rato, se comunicaban con Él. Y si bien no sabían que era el Señor, sí lo veían como Él quiere ser visto. Él quiere que lo reconozcamos por la fe en nuestros hermanos y en la Eucaristía. Después de todo eso, son los servicios que podemos hacerle. Esos son los servicios que podemos hacerle. Tratarlo bien en la Eucaristía, tratarlo bien en nuestros hermanos. Pidámosle a la Santísima Virgen que nos haga participar del gozo intenso que Cristo tiene en su corazón y quiere compartir con nosotros. Que sepamos vaciar nuestro corazón de todo lo mundano para que Él habite por siempre en él.